Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Bienvenidos a su programa de hoy. Esperemos que las reflexiones de este día puedan acompañarlos en todas sus actividades. Dijo David: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y ahora con ustedes el pastor Eberto García. Qué gusto saludarles nuevamente, amigos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Soy el pastor Eberto García y les doy una cordial bienvenida. Vamos a inclinar el rostro para pedir juntos la bendición de Dios. Querido Padre, rogamos tu presencia, la unción de tu Santo Espíritu, la presencia de tus santos ángeles para todas nuestras actividades de este día. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, el texto para hoy está en Apocalipsis capítulo 3, el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Es muy conocido un estilo de interpretación de profecías apocalípticas, profecías que revelan el futuro. Está este estilo muy marcado, muy pronunciado en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en Mateo 24, el Señor Jesucristo, para hablar de cómo serán los días justo antes de su segunda venida, Él dice que como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Así que si nosotros queremos comprender, queremos entender cómo serán los últimos días justo antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, entonces tenemos que estudiar el evento histórico. Y entiéndase el término histórico como un asunto que ocurrió tal como se narra. Por ejemplo, usted lee la historia de Noé, y así como es narrado, así es como ocurrió. Pero ese evento histórico se utiliza como un símbolo de lo que ocurrirá en el futuro. Así lo dijo el Señor Jesucristo. Como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Y este estilo está marcado en varias partes de las Escrituras, principalmente en Apocalipsis. Usted encontrará que hay eventos, personajes, objetos, lugares históricos, es decir, asuntos que existieron tal como se los menciona, pero se utilizan en este caso en el libro de Apocalipsis y en otros textos, se utilizan como un símbolo para ilustrar cómo serán los eventos de los últimos días. Ahora, un aspecto importante que acabamos de leer de Apocalipsis 3:18 es descubrir que esta es una serie de mensajes que Dios le dirigió a 7 iglesias que existieron en Asia. Existieron durante el primer siglo, pero aunque estas cartas se enviaron para estas iglesias reales que existieron, sin embargo, son utilizadas como símbolos para representar las distintas etapas a través de las cuales la iglesia de Cristo pasaría desde el primer siglo hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importante porque el texto que leí de Apocalipsis 3:18 se refiere a la última etapa de la iglesia de Cristo, quiere decir, la iglesia de nuestros días. Y usted puede darse cuenta, lo que acabamos de leer, Dios nos reprende en 3 áreas importantes. Él nos dice: compra oro refinado. Esa es la primera advertencia. La segunda, compra vestiduras blancas. Y la tercera dice: unge tus ojos con colirio. Estas son las 3 advertencias que nos da a través de Apocalipsis 3:18, es decir, para la iglesia de nuestros días. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nos amonesta de esta manera? Vamos a leer
los dos versículos anteriores para darnos cuenta por qué hay esta reprensión de comprar oro refinado, vestiduras blancas y ungirnos nuestros ojos con colirio. Apocalipsis 3, 16 y 17. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Un rasgo distintivo, amigos, de la iglesia de nuestros días es una iglesia con falta de compromiso. Sí, amigos, no lo digo yo. Los cristianos de nuestros días no estamos comprometidos con Dios. No estamos comprometidos con el Evangelio. Creemos una cosa y vivimos otra. Y a veces sentimos que tenemos toda la vida para mantenernos en este planeta y olvidamos que la promesa del Señor Jesucristo de venir por segunda vez sigue firme. Ahora, voy a detenerme en la tercera amonestación que nos hace cuando dice, unge tus ojos con colirio. Me voy a detener en esta por cuestiones de tiempo y voy a mencionar cómo es que el rasgo distintivo entonces de esta generación de la iglesia es que no sabemos ver como Dios ve las cosas. Y una forma de ilustrar este asunto importante, estimados, es cuando descubrimos que las personas se divorcian, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ven otra dama que les parece más bonita que su esposa. Las personas cambian celulares, cambian equipos electrónicos, cambian de casa, cambian de autos, porque siempre encuentran algo más valioso. Y definitivamente caemos en la esclavitud de buscar, porque ambicionamos lo que otros tienen, buscar y poner nuestros ojos en aquello sin apreciar lo que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que necesitamos? Ungir nuestros ojos con colirio para ver la realidad. Ustedes recordarán la historia fatídica de los sobrevivientes de los Andes allá en 1972. Una experiencia escalofriante. Los sobrevivientes solo tenían unas cuantas golosinas, galletas para subsistir, pero pronto esto se terminó. ¿Y cómo pudieron sobrevivir? Empezaron a consumir la carne de sus amigos. Y desde luego, estimados, cuando pensamos en esto, estamos pensando en algo que nadie de nosotros comprenderá a menos que pudiera estar en esa misma situación. Pero Roberto Canessa, uno de los sobrevivientes, narra que el 12 de diciembre de 1972 tomaron la firme decisión de salir desde donde estaban en busca de ayuda. Les llevó 10 días, alrededor de 67 kilómetros entre pura nieve. El lonche que llevaban era carne humana. Pronto empezó a llegarles un olor fétido. El lonche se estaba descomponiendo, pero porque también el clima estaba cambiando. A lo lejos descubrieron, después de 10 días de este largo viaje, vieron algo de pasto y un río que nacía de entre el hielo. Cuando ellos llegaron a ese lugar, Roberto Canessa dice que comieron el pasto con avidez, bebieron el agua con satisfacción y dijo, me sentí como en un hotel 5 estrellas y descubrí cuán poco necesitamos en la vida para ser felices y cuántas veces le exigimos más de lo que necesitamos. Amigos, no necesitamos vivir una experiencia trágica como esta para darnos cuenta que somos altamente bendecidos. Necesitamos pedirle a Dios que unja nuestros ojos con el poder del Espíritu Santo, que toque nuestro corazón para ser capaces de apreciar lo que tenemos. En el segundo libro de Reyes aparece una de las historias sobre el ministerio del profeta Eliseo. En el capítulo 6, el versículo 17, nos dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que veas. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí el monte que estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esta es la ocasión cuando el ejército enemigo había salido para tomar preso a Eliseo y ejecutarlo.
Pero cuando su siervo salió y ve rodeada la ciudad, se da cuenta que están perdidos. Un ejército poderoso los está acechando, esperando a que salgan para tomarlos presos. Pero cuando Eliseo hace esta oración, es una oración extraordinaria. Te ruego, oh Dios, le dice, que abra sus ojos. Una oración que nosotros también necesitamos. Cuando los ojos del criado se abrieron, fue capaz de ver que un ejército más poderoso que el ejército sirio estaba en derredor de ellos, gente de a caballo, carros de fuego, listos para proteger a sus siervos. Amigo que me escuchas esta mañana, estoy seguro que hemos sido sobreabundantemente bendecidos por Dios, solo que no hemos aprendido a valorar las cosas que tenemos. ¿Por qué no cierras tus ojos esta mañana y le dices, Padre, úngeme con el poder de tu Santo Espíritu, abre mis ojos para ser capaz de apreciar las cosas que me has dado? ¿Quieres orar conmigo? Cierra tus ojos entonces. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra y gracias por la promesa de tu Santo Espíritu. Lo necesitamos. Toca nuestro corazón, abre nuestros ojos para ser capaces de apreciar lo que tú nos has dado. Por favor, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios está aquí, es tan cierto como el aire que respiro, es tan cierto como en la mañana se levanta el sol, es tan cierto como que canto y me puede oír, lo puede sentir. En este mismo instante lo puedes sentir, muy cerca de tu corazón, te puede ayudar en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres lo puedes sentir. Dios está. Es tan cierto como el aire que respiro, es tan cierto como en la mañana se levanta el sol, es tan cierto como que le canto y me puede oír, es tan cierto como que le canto y me puede oír, es tan cierto como que le canto y me puede oír. Me da mucho placer compartir estos momentos de reflexión con ustedes. Gracias por sintonizar este canal temprano en la mañana para el programa Buenos Días, Señor Jesús. El apóstol Pablo dijo unas palabras en Romanos 14:7, que haríamos bien en recordar cada día. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Todos nosotros impactaremos a alguien, ya sea para bien o para mal. Por supuesto que como hijos de Dios, nuestro anhelo es impactar a alguien para el bien. La siguiente historia ilustra esta idea de una manera muy visible. Está relatada por el mejor amigo de Kyle. Cuando estaba en el grado 9, vi que una tarde un muchacho de mi clase caminaba hacia su casa y se llamaba Kyle. Iba cargado con lo que parecía ser todos sus libros escolares. Yo pensé, ¿por qué llevará alguien todos sus libros a casa en viernes? Seguramente este es un cerebrito. Para mí no hacía sentido. Yo tenía planeado un tremendo fin de semana. Asistiría a algunas fiestas, jugaría un divertido partido de fútbol con mis amigos mañana por la tarde.
Encogí los hombros y seguí mi camino. De repente vi un grupo de chamacos que corrían hacia donde estaba Kyle. Chocaron contra él e hicieron que se le cayeran todos sus libros. Luego le metieron el pie para hacerlo tropezar. Kyle cayó en un charco de lodo. Volaron sus anteojos y cayeron en el pasto como a 10 pies de distancia. Kyle levantó la vista y vi reflejada en sus ojos una gran tristeza. Sentí mucha compasión por él y corrí hacia donde estaba. Mientras buscaba sus anteojos en el pasto, noté que sus ojos se habían llenado de lágrimas. Recogí sus anteojos y se los entregué mientras le decía: esos muchachos son unos cretinos, debieran darles cadena perpetua. Me miró con una gran sonrisa y me dio las gracias. Era una de esas sonrisas llenas de gratitud. Le ayudé a levantar sus libros y le pregunté dónde vivía. Resultó vivir cerca de mi casa y le pregunté por qué nunca lo había visto antes. Me dijo que había estado asistiendo a una escuela privada hasta entonces. Antes de hoy, jamás me habría juntado con un muchacho de escuela privada, pero caminamos juntos y hablábamos todo el camino a casa, y yo hasta llevaba algunos de sus libros. Resultó ser un muchacho a todo dar. Le pregunté si le gustaría jugar fútbol con algunos de mis amigos, y él aceptó. Todo eso en fin de semana. Me junté con Kyle y mientras más convivíamos, mejor me caía. Lo mismo sucedió con mis amigos. Cuando llegó el lunes por la mañana, me encontré con Kyle y con su montón de libros. Me acerqué y le dije: vas a desarrollar unos músculos enormes cargando esa pila de libros todos los días. Se rió y me pasó la mitad de sus libros para que lo ayudara. Pasaron los 4 años de high school, durante los cuales Kyle y yo llegamos a ser mejores amigos. Cuando entramos al grado 12, comenzamos a pensar en la universidad. Kyle decidió asistir a Georgetown y yo me decidí por Duke. Yo sabía que siempre seríamos grandes amigos y que la distancia no sería ningún problema. Él iba a estudiar medicina y yo iba a estudiar comercio, gracias a una beca de fútbol que me había ganado. Kyle obtuvo las calificaciones más altas de toda la clase. Yo siempre le hice burla por ser un cerebrito. Tuvo que preparar el discurso de graduación. Yo estaba muy agradecido de no tener que ser yo el que tuviera que pararse delante de todos y dar ese discurso. El día de nuestra graduación miré a Kyle. Se vestía muy bien, se veía muy bien. Fue uno de esos muchachos al que le hizo bien la preparatoria. Había embarnecido y realmente se miraba muy bien con sus lentes. Salía con muchas más muchachas que yo, pues todas las chicas lo querían. A veces me sentía realmente celoso. Hoy era uno de esos días. Noté que estaba nervioso, así que le di una palmada en la espalda y le dije: hombre, estarás estupendo. Me miró con su mirada de agradecimiento y sonrió y me dijo: gracias, amigo. Pasó al frente, tosió nerviosamente y comenzó su discurso y dijo: la graduación es un momento para agradecer a todos los que nos ayudaron a transitar durante estos años difíciles. Nuestros padres, nuestros maestros, nuestros hermanos, quizás el entrenador atlético, pero especialmente a los amigos. Estoy aquí para decirles que ser amigo de alguien es el mejor regalo que ustedes pueden dar. Les contaré una historia. Mientras Kyle contaba la historia del primer día cuando nos conocimos, yo escuchaba casi incrédulo lo que él decía. Ese fin de semana se había planeado quitar la vida. Contó que había limpiado su locker para que su madre no lo tuviera que hacer más tarde. Ese viernes se había llevado todas sus pertenencias a casa. Kyle me miró y me sonrió al decir: gracias a Dios fui salvado.
Mi amigo evitó que yo hiciera lo inconcebible. Escuché una exclamación de sorpresa mientras que este joven, bien parecido y popular, contaba acerca de sus momentos más difíciles. Noté que su madre y su padre me voltearon a ver con una gran sonrisa de gratitud. Nunca me había dado cuenta de lo significativo de esa sonrisa. No recuerdo mucho más de lo que dijo Kylie en su discurso. No podía dejar de pensar en lo que habría sucedido si yo no hubiera respondido al silencio pedido de auxilio en la mirada de mi ahora amigo. Queridos hermanos, nunca subestimemos el poder de nuestras acciones. Con una pequeña acción podemos cambiar la vida de una persona. De alguna manera impactamos para bien o para mal a alguien. Hace algunos días alguien me dijo: Pastor Matus, usted nunca sabrá todas las personas que han sido influenciadas para bien por su ministerio. El programa Buenos Días, Señor Jesús, se ha presentado sin interrupción durante muchos años y mucha gente espera con interés el mensaje de cada mañana. Esta es nuestra misión: llevar a todos los rincones posibles las verdades bíblicas que han existido a través de todas las edades. La única influencia que deseamos promover es la de Cristo. Fue la única persona que nunca pensó en sí mismo, sino en los demás. Aun cuando oraba que si era posible no tuviera que pasar por la experiencia de la crucifixión, puso la voluntad de su Padre sobre la suya. Dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Recuerden, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Le preguntó un niño a su mamá: Mami, ¿sabes por qué Jesús nos hizo a nosotros? Sabiendo la madre que el niño tenía su propia explicación, le dijo: Bueno, Tomás, ¿tú sabes por qué? Y su hijito le dijo: Claro que sí, porque la gente de la Biblia era tan mala que Dios quiso comenzar de nuevo. Esa fue su conclusión al escuchar las historias de Jonás, el profeta rebelde, Adán y Eva, los hijos desobedientes, Pedro, el que negó a Jesús, de Judas que vendió a Jesús, etc. Las personas malas nos recuerdan lo que escribió Pablo: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús vino a mostrarnos que podemos realmente comenzar de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Al ser nuevas criaturas, ejerceremos una buena influencia sobre los demás. Quizá no nos encontraremos con alguien que se quisiera suicidar y le evitaremos hacerlo, como sucedió con el amigo de Kyle. Pero sí podemos compartir el amor de Jesús con otros por medio de una vida de servicio y compasión. Podemos ejercer una influencia que lleve a otros a entregarse a Jesús. Busquemos cada día la manera de reflejar el amor de Jesús y ser compasivos con los demás. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos hoy. La mayoría de las iglesias tienen culto de oración esta noche. No olvide llevar sus peticiones y agradecimientos a Dios. Él se agrada cuando somos agradecidos. Si usted no tiene a dónde asistir y le gustaría reunirse con nosotros, llame a nuestro teléfono que aparece en pantalla y le diremos dónde nos estamos reuniendo. También en pantalla puede ver los capítulos de la Biblia para hoy. Le felicito por continuar con la lectura sistemática de la palabra de Dios. Nos despedimos esperándoles mañana y que Dios les bendiga.